Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos además a Vikingo Vapor Channel. Hoy, preguntas y respuestas. y bueno, es una nueva sesión que queremos añadir en el canal. Puede ser muy interesante. Dejad vuestras preguntas y antes de empezar el vídeo, como no, ya vamos siendo una familia cada vez más grande. Ya somos más en el canal. Y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por a los que compartís, por eso me gusta. Gracias de todo y dentro de poco habrá una sorpresita. Nos hemos decidido hacer preguntas y respuestas ya que están generando muchas preguntas en el canal y creemos que es una buena opción pues responderlo aquí en vivo y en directo y no dejar un mensaje a lo mejor tan largo que a lo mejor ni se entiende. Pues aquí lo podemos explicar un poquito con más señales, con más detalles. Sí. Ya voy adelantando ya que hay muchas preguntas que habéis mandado sobre pod. Sí, unas cosas tan sencillas, pero hay muchas preguntas. Y la verdad que también hay preguntas bastante interesantes sobre otros temas. Y bueno, empecemos. Mi alter ego pregunta: ¿por qué eres tan guapo? Gracias. Cabe decir que obviamente soy un máquina, así que soy guapo de cojones. Pero no se sabe a quién se refiere, a lo mejor eres tú, a lo mejor soy yo. No, es mi alter ego, es mi otro yo. Vale. Vale, por eso es mi alter ego es el otro yo. Tío, listo. Hombre, no iba a ser gilipollas, vamos a ver. O sea. Bueno, dejando esto claro vamos a dejarnos ya de tonterías, viendo quién es guapo y quién es el feo. Empecemos. Jonathan de la Cruz nos comenta: ¿qué es ese líquido con el que lo limpias? Refiriéndose a cuando limpio el atomizador. Vale, lo limpio solamente con agua. Y en su defecto, cuando ya están muy sucios o generan un tipo de costra que muchas veces vemos como si estuviera el atomizador oxidado, que no lo quitamos con una servilleta, lo que hago es, cuando ya tengo un partido así, pues tengo bastantes ahí amontonados, los apelotono todos. Pero en el caso de que vaya a limpiar uno solo y lo quiera limpiar bien a fondo, quitarle todos los sabores, incluso las botellas para los BF, lo que hago es coger agua entre fría y templada, que no esté caliente porque las gomas de los atomizadores la dilata y se van a tomar por culo las gomas. Un agua de esas características y le meto un chorrito de limón. Lo dejo 20 minutos y a correr. Método, obviamente las resistencias no pueden ser las comerciales, las que usamos y tiramos, pero sí las resistencias hechas a mano, las artesanales, sí las meto ahí dentro incluso con el agua, aunque tenga un chorrito de limón, para cuando tienen mucha costra o lo que sea, porque a mí no me gusta darles con un cepillito ni nada. Las caliento, las vuelvo a limpiar ahí mismo, que limpien bien toda esa porquería, y luego ya las paso por agua solamente. Y así es como limpio yo mis atomizadores y mis botellas de bottom feeder, con agua y limón. Y luego otra vez con agua, para quitarle todos los restantes, claro, obviamente. Sí, solemos evitar el tema de usar jabones, Fairy, algún jabón muy potente, ya que después a lo mejor absorbe nuestras botellas o nuestros atomizadores el sabor de ese jabón y al final no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, después Jin nos pregunta en un vídeo que mostramos los pods: ¿solo se pueden usar líquidos normales o solo se pueden usar líquidos con sales? Esa es mi gran duda con los pods. Los puedo usar con sales, sin sales, con nicotina tradicional o simplemente sin nicotina. La verdad que los pods, como más partido le sacamos es con las sales de nicotina, ya que el golpe que nos da las sales en los pods está bastante bien. Entonces, poderlo usar, lo podemos usar con cualquier líquido. Eso sí, siempre es recomendable en los pods usar líquidos 50-50, ya que si subimos un poquito la densidad de la glicerina, seguramente no drenarán bien y causará algún tipo de problema. Entonces, líquidos 50-50. Sí. También de paso ya le respondemos a Noem, que nos dice que si los pods no se pueden usar sin nicotina. Sí se pueden usar sin nicotina. Ya lo hemos visto ya anteriormente, que le puedes echar nicotina, sales de nicotina o sin nicotina. Martín Duarte nos pregunta: ¿cada cuánto hay que cambiar la resistencia? Gracias. Refiriéndose al pod. Pues mira, las resistencias de los pods duran bastante. Yo de hecho, en el mío, uno de ellos, que tengo aquí tirado nuevamente, en el MyPod, esta es la tercera que cambio, creo que es desde que lo tengo.
Tampoco le doy mucha caña, pero más o menos me están durando entre mes, mes y medio, 2 meses. Así que cuando te sepan a quemado o cuando ya no te tire, que veas tú que le estás dando y no va, ya sea en este, por ejemplo, uno que sé que parpadea las luces es en el minifit. En ese directamente parece que la resistencia está nueva, pero le vas a dar y no da, o la aspiración es súper cerrada y dices tú, ya, esto no está funcionando bien. Y normalmente suele ser por eso, ¿vale? Hay que cambiar la resistencia ya. A veces no es el hecho de que sepa quemado la resistencia, porque siempre solemos decir que cambiamos la resistencia cuando nos sabe quemado, pero otras veces sabemos que son resistencias de usar y tirar, y simplemente el hecho de tener bastante uso en la resistencia, pues se pueden tupir, se pueden echar a perder, pueden dejar de funcionar, diversos problemas que te pueden dar, que no sea el tema de que te sepa quemado. Quiere decir que también barajamos la posibilidad de que la resistencia te falle por estos otros factores. Vamos a otra pregunta que nos hace Ariel Muñoz Álvarez y nos dice: ¿cómo saber cuándo cambiar la resistencia? Esto nos estás hablando de un vídeo en el que enseñamos el rolo, que es otro pot. Y bueno, más o menos la misma pregunta anterior, refiriéndose a cuándo tiene que cambiar la resistencia, pues lo mismo. Si nos sabe quemados, ya sabemos que hay que cambiarla. Que está tupida, seguramente ya tendremos que no está funcionando, que se queda parpadeando, o simplemente el hecho de que ya no te está dando el mismo sabor que te daba al principio, pues ya sabemos que hay que cambiarla. Sí, o que a lo mejor dices tú, a lo mejor lo cargas porque ya se ha dado algún caso ya que está cargado y te salta como que tiene poca batería, como que está escaso de batería, y normalmente suele ser a lo mejor un fallo de la resistencia, que hay que cambiarla ya. Cambia la resistencia y fuera, toma por culo, otra vez funcionando. Sabemos que en estos aparatos, en estos pots, las resistencias son de ohmios bastante altos, entonces las resistencias van a tener más duración que en otros aparatos, como puede ser unos aparatos que funcionen con resistencia 0.3, 0.15, eso sí quemarán las resistencias bastante antes. Pues ya sabemos que en los pots, si nos ha quemado, si tiene mal sabor, que están tupidas, pues las cambiamos y a funcionar otra vez. Sí. Y lo ideal en un pot es utilizar líquidos 50-50. Si utilizamos 70-30, cuando demos un par de caladas, esto puede producir que el algodón que esté dentro no drene tan bien y demos una calada en seco, lo cual podremos quemar prematuramente esa resistencia y ya nos empezará a fallar. Y luego que nos va a costar cada vez más aspirar. Nicolás nos pregunta: hola, buenas, compré un rolo pero no sé cuánto hay que ponerle de sales de nicotina. ¿Me podrías explicar, por favor? Las sales de nicotina y la nicotina en general va en función a lo que tú en ese momento, si estás empezando o acabas de empezar, estés fumando. Donde lo hayas comprado normalmente te sabrán gestionar bastante bien. Nosotros, sobre una caja y 2 cajas, recomendamos entre 3 y 6 de nicotina, ¿vale? Si la persona, siempre intentamos poner menos nicotina para que la persona esté bien. Si está bien perfectamente y no tiene ansiedad, cojonudo. Que tiene un poquito de ansiedad, que venga por aquí y le aumentamos un pelín la dosis de nicotina. Pero siempre intentamos trabajar con ese margen de ir al límite para ayudar a esa persona a dejar esa dosis de nicotina. Siempre con tranquilidad, nunca con prisa, porque eso es lo peor que hay, es una navaja de doble filo. Eso sí, en esta cantidad de nicotina que nos habla Nevai suele ser en aparatos bastante más potentes. Obviamente en un pot con 3 miligramos no logramos nada, entonces nos tenemos que ir un poquito más arriba y subirle un poco la nicotina. Eso sí, en aparatos modernos que gestionan bastante bien la potencia, pues ya no es necesario irnos como antiguamente, hace 5 o 6 años, que había que meter 18 miligramos de nicotina para que esos aparatos te inhacen y te transmitiesen la cantidad de nicotina que necesitamos. Y ahora, gracias a Dios, ya no es necesario darnos tantos yutes de nicotina. Pues vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Felipe Río. Nos pregunta la siguiente: tengo un Smoke G-Prif 2, me gustaría cambiarlo por el Drag 2, ¿qué me recomiendan? Pues la verdad que el Smoke G-Prif 2 viene de una época en la que Smoke fue de caída, llegó va por eso, los pasó por arriba, los aparatos de Smoke en esa época estaban dando un poco la lata, pues entonces la verdad que vas a dar un buen salto. Si están pensando en el Drag 2, recuerda que tiene un chip Gene que está más que probado en el Drag común, en el primero, y vas a tener un muy buen aparato. Echarle un vistazo también a Lee Joy Shogun, que es un pedazo de equipo también,
pero sinceramente yo prefiero el Drag 2. No por estética ni nada, sino porque tiene un chip más que probado y sabemos que el Drag es eterno. Pues, Lev Subom, tienes un buen aparato, un equipo para siempre. Así que yo de hecho sigo utilizando aquí todavía el 1 y ya básicamente lo utilizamos para estabilizar a diario, resistencias, para todo. O sea, lleva mucha caña todos los días y va de fábula todavía. Jesús Bab, tenemos dos preguntas. Dotmo Squonk, refiriéndose al atomizador del Dotmo, el single coil, creo que era, o el dual. No, era el dual, porque era el que silbaba. 1.5, Sí. La primera es, como siempre, buen vídeo, muchas gracias. ¿Habéis podido solucionar el tema del silbido con la cap de casa? Sí. Pusimos la resistencia un pelín más arriba y solucionado. El problema era que si estaba muy abajo hacía ese efecto como si fuera un silbato. Y silbado. Pero sí, levantando un poquito más la resistencia o poniéndola en medio, como ya al gusto de cada uno, nosotros la preferimos por encima de la entrada de aire, se solucionaba el silbido. Y dos, mejor sabor que el Kali, ¿verdad? Es una pregunta muy difícil, ya que el Dotmo y el Kali son de altas ligas, pero es que el Kali es el Kali. También hay que decirlo así. Es diferente, es diferente. Es diferente. Ya sabemos que el Kali, el líquido que pongas es líquido que te endulza. Entonces, los postres, sobre todo, marca la diferencia. Pero el Dotmo da un sabor espectacular. Ya sea con frutales, ya sea con tabaquiles, ya sea con postres. Te da un sabor espectacular. Son muy diferentes, pero con cualquiera de esos dos vas a disfrutar como un niño pequeño. Sí, y además el Dotmo lo que me encanta es, si lo utilizas en bottom feeder, que es lo ideal, es la regadera. Esa regadera es espectacular. Eso de que moje la resistencia por arriba es como más sabor le vas a conseguir en un bottom feeder. Pues vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Chris FH. Refiriéndose a un atomizador, no sé a cuál, nos dice que el mío se mea, no sé por qué. De antemano hay que saber qué atomizador y por qué se te está meando. Si lo estás usando en un bottom feeder, si lo estás usando simplemente en dripeo. Suele influir mucho las entradas de aire en este aspecto, ya que si tienes una entrada de aire inferior bastante baja y lo estás usando en bottom feeder, probablemente cuando le des a la botella se puede colar algo de líquido por esas entradas de aire. Hay que saber elegir el atomizador que vamos a usar en este aspecto. Si es para bottom feeder, buscar algo que sepamos que tengas unas entradas de aire altas y que no tengamos esa opción de que al darle a la botella te pueda calar desde la piscina a las entradas de aire. Y si nos referimos a un tanque, a un RTA, pues obviamente tener en cuenta que muchas veces se nos mean por el algodón, que hemos colocado mal el setup. Entonces hay que revisar ese setup, a ver si está correcto, porque si normalmente es poco algodón, lo que puedes hacer es que se te mee y que encima te suba líquido a la boca. Y después en dripeo también puedes tener algún atomizador que se te pueda mear. En este caso voy a dar un par de nombres sin extenderme mucho. Por ejemplo, el Apocalipse, el Stifler, que tienen las entradas de aire por abajo, y si nos pasamos echándole líquido, seguramente calará a las entradas de aire que las tienes justo debajo de la resistencia. Seguramente que si intentas echarle más líquido de la cuenta, lo que no recoge el algodón lo expulsa directamente por la parte baja y se te va a salir por las entradas de aire. Sí. Entonces vamos a tener otro tipo de fuga en un RDA también. Y en el caso de un RDTA, como por ejemplo el de Yabu, nos acordamos eso, lo mismo que las entradas del Stifler, que es justamente debajo de la resistencia, pues una de esas opciones sería esa, de que se nos pueda mear, y la otra es que lo acostemos y tenemos en cuenta que el algodón absorbe, pero también acaba cediendo. Entonces un RDTA acostado no es una buena idea. A la larga puede acabar meándose del todo. Pero siempre lo primero que revisamos es el setup que hemos hecho, el algodón, ya que si ponemos demasiado algodón, no drenará, y si le ponemos poco, meará. Hay que buscar el setup perfecto. La siguiente pregunta viene de Yahir Rodríguez. Nos pregunta que si se pueden usar líquidos sin nicotina. Yo creo que se refiere, a lo mejor, porque es una persona que no fuma o conoce a una persona que no fume y a lo mejor le está llamando la atención el tema del vapeo. Hay gente que viene de la sisia, por ejemplo, y le llama la atención el tema del vapeo y quieren vapear sin nicotina. Pues sí, puedes usar el vapeo como método para no estar usando la sisia, que sabemos que la sisia sí sigues teniendo tabaco y demás,
Pues bueno, aquí sería vapor y lo podemos usar sin nicotinas, ¿sí? Si no somos fumadores y demás, podemos usar el vapeo como una herramienta para el tema de los sabores, el rollo ahora que hay social de la sisia y demás, pues es una herramienta portátil y te va a dar una cantidad de sabores que tenemos en el vapeo impresionante, que no lo tiene la sisia. Y te puedes evitar el tema de estar fumando, porque al fin y al cabo en la sisia sigues fumando, pues ya aquí no fumarías, ya vapearías y te evitas el problema que genera el tabaco. Pues sí, puedes usar líquidos sin nicotina. Y aquí voy a aprovechar para hacer también un inciso, y es, si vas a empezar, porque a lo mejor quieres dejar de fumar, y te dicen, mira, vamos a añadir nicotina, porque si estás fumando actualmente es mejor que le añadas nicotina, no digan, no, yo paso de la nicotina, paso de todas esas mierdas, yo solamente sin nada, solo el líquido y... Sí, yo me olvido del tabaco y me olvido de la nicotina. Es lo peor que hay. Mucho más difícil, se complica la cosa. Es lo que hay. Y sobre todo, si estáis bajando la graduación de nicotina, en el caso que en algún momento os pueda llamar el tabaco, hay que aumentarla. Hay que volver a donde estábamos antes, porque si te está llamando, ya es un pasito de volver a cogerlo. Hace poco nos pasó que había un cliente que llevaba ya tiempo ya así vapeando, muchísimo tiempo, le dio por bajarlo a cero y le llamó. Y en vez de meterle un pelín de nicotina, que es como estamos nosotros, 1,5, que es nada, básicamente, fumó. Y no es el hecho de que llevas tiempo vapeando y hayas dado un gran paso atrás, porque eso lo remedias rápido. Aunque haya sido 1 o 2, es una gran pérdida que has hecho. O sea, es un esfuerzo que tú has tirado por la borda por nada. Ya no es el hecho de que hayas vuelto a fumar, sino que luego te vas a arrepentir. Y es peor luego el comedero de cabeza de joder, la cagué, a decir, debería haber puesto un poquito de nicotina y haber estado un tiempo más con una graduación que sea mínima antes de dar un gran paso a cero, porque no estaba seguro. Entonces, siempre es como os veáis vosotros, pero sobre todo hacerle caso o aceptar el consejo de esa persona que a lo mejor lleva más tiempo y os está intentando ayudar. Nosotros que intentamos aquí ayudar a la gente, vamos dándole consejos, vamos poco a poco. No, las prisas son malas, porque luego es cuando te llevas el palo. Sí, siempre recordar que los que hemos sido fumadores seremos fumadores siempre, entonces siempre tendremos ese chip en la cabeza que nos pueda llamar la atención, que ahora mismo no te la llama, yo lo sé que no te la llama ahora mismo, pero en un momento dado te pilla y al final puedes caer en la tentación. Entonces, si le va bien con una nicotina, mantener esa nicotina, que recordar siempre que la nicotina es lo único que tiene el tabaco que no es dañino. Entonces, si hay que mantenerla, se mantiene, porque las prisas, como dice Navai, no son buenas consejeras y bajar la nicotina con tanta rapidez nos puede llevar a que al final optemos por volver al tabaco. Siguiente pregunta. 3 vídeos cortos de WhatsApp nos dice, una pregunta, ¿se puede hacer líquido para un vapor con solo VG y PG? Si te refieres a lo que es la base solo para hacer alquimia, si puedes vapear eso, sí. Todos los líquidos tienen propenglicol y glicerina vegetal. Sí, puede. ¿Qué es bueno? A mí por lo menos no me agrada. Y he conocido gente que solamente vapea base, sin sabor. Y a mí, personalmente, no me agrada. Lo puedes vapear solo, ya que los ingredientes principales de cualquier líquido es el VG y el PG. Así que vapearlo puedes vapear solo, eso sí, es completamente insípido, incluso un poco molesto para mi gusto, que no saber que tienes algo ahí en la boca que es insípido, es raro. A mí me parece bastante raro. Pero hay gente, como dice Navai, que vapea solamente VG y PG. Pero sí, sin sabor. Sin sabor. Sin sabor. Siguiente pregunta viene de Servet. Nos hace una consulta y dice, ¿a cuántos vatios lo usas y qué voltios te da? Vale, refiriéndose en el aparato en el que Navai monta el Déjà Vu. Siempre, independientemente de los ohmios que tenga la resistencia, ya sea 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, no guiaremos de los voltios, ya que en vatios
Si tienes una resistencia baja de 0,10 por ejemplo, te va a pedir que vapees a 100 vatios. Y si estás con una resistencia, por ejemplo, a 0,18, 0,20, pues a lo mejor con 50 vatios te va a dar la misma potencia. Entonces, ¿a qué me refiero que nos fijemos en los voltios? Si nos fijamos en los voltios, veremos que podemos vapear a unos voltios máximos de 4 voltios y a eso nos iríamos muy arriba. Me refiero que si, por ejemplo, la resistencia esta de 0,10 que hablo, lo ponemos a 100 vatios, a lo mejor te marca 3,5 voltios. Y si las de 0,18 la cogemos y la ponemos a 50 vatios, a lo mejor está a los mismos voltios, a 3,5. Entonces, la recomendación es que lo pongamos desde 2,8 voltios hasta máximo 4. Y 4 en ocasiones cuando vayas a hacer mucho el burro, ya que 4 va a ser una calada bastante corta y ya va a tener una producción de vapor impresionante. Yo vapeo siempre a unos 3,20 voltios, dependiendo de si es un RDA o un RTA. A lo mejor le pido más o menos, pero siempre rondo entre 3,2, 3,5 o 3. Pero ahí no solemos manejar Neva y yo, ahí solemos estar. Y si por casualidad tienes una resistencia y le tienes que subir mucho los vatios y pasarte de esos voltios máximos, que estábamos hablando de 4, y a lo mejor estás a 4,50, 4,60, porque también lo he visto, es que a lo mejor esas resistencias no te están yendo bien a ti, le estás pidiendo demasiado, tú quieres más de lo que esa resistencia te está dando y lo que estamos consiguiendo es quemar prematuramente el algodón y dañar prematuramente también esa resistencia por darle un poquito más de calor en exceso constantemente. Entonces lo ideal es que bajes el omniaje de la resistencia para que tengas una potencia un poquito más alta y la respuesta sea la que tú buscas realmente después. Y así vas a ver que si por ejemplo estamos utilizando una resistencia de 0,40 y le estamos pidiendo 80 vatios, que ya se nos está marcando ya, por poner un ejemplo, 4,6 voltios, pues obviamente si en vez de utilizar una 0,40 pasamos a una 0,20, ya no tendremos que subir más allá de ese límite y a lo mejor estamos a 3,5 o 3 y tenemos lo que estamos buscando, esa vaporada, esa sensación que estamos buscando solamente con haber cambiado la resistencia. Jefferson nos pregunta: yo esperaba algo más de información sobre la diferencia de sabor, cantidad de vapor, densidad de vapor, algo más sobre la experiencia al vapear, pero se agradece de todos modos la información aportada. Gracias. Y se refiere al vídeo de mecánicos versus electrónicos. A ver, la sensación de vapor, la densidad del vapor y el sabor ya nos lo va a dar lo que es el atomizador. Ahí es donde vamos a cambiar la diferencia de todo. Lo que vamos a obtener con un mecánico, con un electrónico, es la potencia. Hay electrónicos que te dan potencias altas y de repente empiezas a notar mucho el bajón, y hay electrónicos buenos, como por ejemplo el Gigi, que tiene una potencia y esa potencia por la electrónica va a ser casi constante. O sea, no va a tener un bajón grande que tú digas. No, va a ser constante. Y en el mecánico vamos a tener una respuesta, pues, depende de la conductividad, depende del mod, pues que sea constante o menos constante. O a lo mejor vamos a tener un bajón muy grande, como por ejemplo, hablando ya de dos aparatos muy diferentes, en diferencia de precio, por ejemplo, el Dreamer, yo noto que cuando ya llevo un rato con él, un rato bastante grande, noto que me ha caído la batería. Noto esa pérdida de potencia grande y ya la sensación me ha cambiado muchísimo. Pero por ejemplo, cuando cojo el Purge, noto que por la calidad que tiene, que esa pérdida no la noto casi hasta que la batería está estresada. Y eso me refiero ya que cuando ya he pasado el límite en el cual la debería haber puesto a cargar. Eso es lo que va a cambiar principalmente en eso. Y el sabor nos lo va a dar el atomizador. Da igual que tú pongas en este de aquí, en este mecánico por ejemplo, como tengo ahora puesto el GUM, a que ponga el Kali, a que ponga un reloj, el sabor me va a cambiar muchísimo y la vaporada va a ser, depende también de las resistencias que tenga puestas. Pero eso ya entraremos ya a lo mejor más adelante, si lo pedís, en un vídeo con mucho más detalle. Eso sí, se podría aportar un dato, por ejemplo, refiriéndose a la pregunta que nos acaba de hacer Jefferson, del tema de buscar algo de diferencia en sabor. Puede pasar que hayan mecánicos que dan tanta potencia y calientan tanto el líquido que te opaque el sabor del líquido. Muchas veces a altas temperaturas el líquido se queda prácticamente invisible y nos apaga mucho el sabor. Pues eso puede ser una diferencia.
Eso sí, también te pasaría, igualmente cuando la batería está casi muerta, también notamos esa pérdida de sabor. Eso puede ser una diferencia entre un electrónico o un mecánico, pero después, bien, como dice Neva, el sabor te lo va a dar el atomizador, así que da igual donde lo pongas, si en un mecánico o un electrónico. Lo único que te va a variar es la experiencia de vapeo, es lo único que varía. Pues vamos a la siguiente pregunta que nos hace Wondered Strike 6. Nos pregunta, ¿el líquido directo a la resistencia no las quema o disminuye su vida útil, refiriéndose a la resistencia? No. Si te refieres a que si le echo el líquido directamente dripeando a la resistencia, por la parte alta, para nada va a dañar la resistencia. Sería lo contrario. La resistencia va a estar empapada de líquido, tú le vas a dar calor dándole al pulsador y al tener líquido nunca se va a dañar. Se dañan cuando están sin líquido y le estás dando calor. Y por ejemplo en los dry-wood, ahí es cuando más la estamos dañando. Por eso siempre aconsejamos cuando lo hagamos que sea a baja temperatura y sin llevarla tanto al extremo de llevarla a máxima temperatura al rojo vivo, que es cuando más dañamos los materiales de la resistencia. Entonces, respondiendo a la pregunta de Wonder Strike, para nada dañamos la resistencia mojando directamente el líquido ahí. Yeto nos pregunta, ¿qué conviene más? ¿Un RDTA? Porque se puede usar como ambos, refiriéndose en el vídeo de RDTA, RDA y RDA. Vale, ¿qué es cuando pongo los test? Depende de lo que busques. Si eres un usuario que va a empezar ahora y si quiere pasar a un reparable, lo ideal es que tengas un RTA, que es el tanque con depósito. ¿Por qué? Te va a ser más fácil, si vienes de un kit de inicio, pasarte a uno de esos que a uno de dripeo que te estás mojando, a no ser que te pilles un bottom feeder que vas a tener un pequeño depósito debajo. Diferencias principales, obviamente, para mí un RDA tiene más sabor desde mi punto de vista. ¿Que quieres tener un RDTA porque tienes las otras cosas? Tienes un pequeño depósito y dripeo por encima cuando lo necesites, que dices tú, mira, quiero probar ese líquido, pues lo dripeas por encima de la quechuta. Sí, es una buena opción, pero siempre teniendo en cuenta los factores de ventaja que tiene cada uno y los factores de desventaja que tienen cada uno. Obviamente, en un RTA, que es el depósito de líquido en el tanque, obviamente vamos a tener un factor de desventaja, y es que para cambiar de líquido, si quieres disfrutarlo de verdad, hay que cambiar ese algodón o esperar que el líquido se vacíe y volveríamos a estar como estábamos antes, con una resistencia comercial de tu usar y tirar, que te vas a ver un principio al otro líquido, luego se va a saber mezclado y te va cogiendo sabor poco a poco. Lo ideal es eso, cambiar el algodón y limpiar todo el depósito. ¿Que vas a tener un RDA? La desventaja, si no lo tienes con bottom feeder, es que tienes que cargar con la botella de líquido y echarle líquido cada X caladas, porque si no se te seca y se te quema. Esa es la principal desventaja. ¿Qué quieres el RDTA? Pues tienes lo mejor de los dos mundos, pero con la desventaja que no lo puedes volcar. Si se vuelca, se mea. Pues vamos a la siguiente pregunta que nos hace Tomás Ureta. Nos pregunta, dice, me pasa que los algodones no están drenando bien, refiriéndose al vídeo del déjà vu que hizo Nevai. Dice, me pasa que los algodones no están drenando bien y me sale sabor a quemado. Uso algodón Firebolt y la piscina no se gasta. ¿Me puedes ayudar? Sí, te vamos a ayudar. Principalmente verifica la cantidad de algodón que le estés poniendo, ¿vale? También puede pasar que tengas un algodón que no tenga esa capacidad de absorber el líquido y de drenar en un RDTA, que esté más bien diseñado para usarlo en dripeo y ya está. Te aconsejamos que pruebes el Cotton Bacon Prime, que es un 33% más absorbente que su antecesor, y la verdad que funciona muy bien en RDTA. Verifica la cantidad de algodón que le pongas. Si lo tienes muy apelmazado, no va a drenar. Recuerda siempre despeluzarlo bien y no hace falta ni llevarlo hasta la punta de abajo. Ese algodón drena súper bien y el simple movimiento de la mano hasta la boca va a tener empapado siempre los algodones. No hace falta que estemos volcando ni nada. Y el algodón casi a ras de arriba, que se ve un poquito por abajo y ya está. No hace falta que toque el suelo. Sí. Como te comento, el simple hecho de llevártelo a la boca ya estás generando ese movimiento que va a hacer que esté siempre empapado el algodón, y ese algodón es súper absorbente y va a drenar súper bien. Eso sí, recuerda despeluzarlo y ya está. Víctor Manuel nos hace una pregunta
de compré uno hoy, pero no logro sacarle vapor y quisiera que me saliera como ella en el vídeo. Ayuda, refiriéndose al pod. Vale. Volvemos a los pods. El pod, recordamos que la calada y la resistencia son muy altas. Mira lo que me pasa a mí muchas veces. Si yo le doy una calada normalita al pod, sería algo así. Tengo bastantes pulmones. Ahora, miren lo que puedo llegar a hacer con el pod, que el pobrecito sufre bastante. Parpadea, no me deja aspirar más y no me he llenado, no me sacia del todo. Y lo puedo repetir así todo el rato. No me llena. Y es por eso. Porque en un pod, para sacar una buena vaporada, hay que aspirar más, mucho más. Y para eso vamos a necesitar más pulmones. Pues vamos a la siguiente pregunta que nos hace Alex Moreno. Y nos pregunta: quiero pasarme a los mecánicos. De momento tengo 2 electrónicos de voltaje variable. Una pregunta muy simple: ¿puedo cargar mis baterías 18650 en mi mod electrónico y usarlas en un mod mecánico? Poder puede, pero recordarle a la gente que los mods electrónicos no están hechos para cargar consecutivamente las baterías, aunque tenga ese puerto USB. Los puertos USB siempre se suelen hacer para actualizaciones. Las baterías en un mod electrónico va a costar mucho más que las cargue, y aunque el aparato cante que te las cargó al 100%, fíjense que a usted le van a dar 2 o 3 caladas y enseguida va a perder una rayita de esa batería. Significa que ese aparato no es capaz de cargarlo al 100%, aparte de las horas que va a tardar al lado de un cargador. Cualquier cargador, bueno, o la mayoría de los cargadores, te va a cargar las baterías al 100% siempre, y en mucho menos tiempo que lo va a hacer ese mod electrónico, y encima no estás dañando ese aparato, ya que al cargarlo tanto tiempo en un aparato, esa generación de energía y de calor que le vas a transmitir al aparato, pues va a ir dañando nuestro aparato y acortándole su vida útil. Entonces, recomendable: hay cargadores que no llegan ni a 20 euros y te va a cargar las baterías en un momento y al 100%. Pillarte un cargador y así le vas a dar más vida a tu aparato electrónico y vas a tener tu mod mecánico con la batería al 100%. Entonces, recomendable que uses un cargador. ¿Que lo puedes hacer? ¿Que lo puedes cargar en ese aparato electrónico? Sí, pero no te lo recomendamos. También tienes que tener en cuenta un factor. Si compraste un mod electrónico, a lo mejor esas baterías son para los electrónicos, porque los mecánicos utilizan otro tipo de baterías que es con más amperios de descarga. Para que lo tengas en cuenta, porque a lo mejor en el mecánico va a sufrir más la batería de lo que pasa en un electrónico, que no sufre. Al contrario, sí puede ser. Tú puedes tener baterías de mecánico para un electrónico, porque al fin y al cabo tiene la electrónica que te va a gestionar la batería y te va a decir a cuánto tiene que descargar. Pero si ten en cuenta eso, de electrónico a mecánico, hay que tener en cuenta las baterías que usamos. Siguiente pregunta de Francisco Ramírez, refiriéndose al déjà vu, pero vamos a hablar en este caso de los RDTA en general, ¿vale? ¿Me vale la pena para llevarlo día a día en el bolso o en el bolsillo? ¿Me fugará mucho líquido? A ver, un RDTA hay que tener en cuenta que cuando lo volcamos, el depósito va a estar volcado y el algodón acaba cediendo y acaba meando en cualquiera. Hay algunos que mean antes y otros que tardan más. Mi favorito sigue siendo el déjà vu. ¿Por qué? Porque al prensarlo bien y colocarle bien un setup, lo puedes tener volcado, entre comillas, bastante rato. Desde mi punto de vista, no es recomendable volcar un RDTA. Si es un momentito se te cae, no pasa nada, pero ten en cuenta eso, que el algodón va a ceder. Y vamos a la siguiente pregunta que nos hace Alex Moreno. Dice: ¿qué coils usáis y cuáles me recomendáis para mi aparato mecánico que produzca más vapor?
Pues te recomendamos Montecoil. Montecoil funciona muy bien, tiene una trayectoria de hace años y tiene unas calidades impresionantes. Prueba las que más, mis preferidas son las Alien Cobra Magic. Si encuentras esa, vas a flipar. Da un sabor impresionante y encima no prescinden de la cantidad de vapor que buscas. Son muy brutas. Nosotros hoy estamos, bueno, llevamos ya un tiempo usando Jose Coils y Kame Coils. Son un producto bastante bueno, es un producto nacional y están trabajando muy bien con la resistencia. Pero si queréis alguien que tenga una trayectoria muy larga y con buenas calidades, Montecoil trabaja muy bien. Y es un producto que de la calidad que es garantizado. Y sí, tiene Lleva muchos años. Lleva muchos años. De los primeros resistencieros españoles que hay y para mí es calidad suprema. Ese hombre trabaja muy bien. Ya luego ya para que produzcan más vapor, lo de siempre, los pulmones. Hay que tener buenos pulmones. Y 2, una resistencia bajita. Si no te quieres arriesgar tanto al sub-ohm, que yo no lo recomiendo si eres un usuario que lleva poco tiempo en el mundo de los mecánicos, tira siempre por algo de 0.15, 0.10. Montecoil trabaja muy bien y tiene gamas especiales que ponen gama especial mecánico. Esas te van a ir muy bien en un mecánico. Eso sí, siempre sobre 0.15, 0.10. ¿Que quieres jugártela y arriesgar un poquito más? Como bien dijo Alberto, las Alien Cobra Magic es lo que la está petando ahora mismo. Son una pasada. Y si quieres hacer ya un poquito más el bruto, la Bruticoil. Pues vamos a la siguiente pregunta que nos hace Aitor Plaza Molina, refiriéndose al vídeo del Widowmaker. Dice: mi Widowmaker se me calienta que no puedo ni fumar. Bueno, se referirá a que no puede ni vapear. Dice: pero vamos, es darle al botón y ardiendo. ¿Qué falla que puedo hacer? Pues principalmente revisar el setup. Puede ser que tenga las resistencias muy pegadas a la campana y esté transmitiendo ese calor y dando un calor a la campana impresionante. También puedes mirar a ver el tipo de resistencia que estés usando. Si estás usando unas resistencias que sean a lo mejor de Cantal, pues el Cantal tarda en calentar y tarda en enfriar. Entonces ese tiempo que está tardando en calentar para producirte el vapor, pues estás generando un calor y después tarda en enfriar. Cuando sueltas el botón, sigue caliente y sigue generando ese calor. Yo te recomiendo que lo uses como estamos nosotros. Estamos con resistencia full Nicron y el Nicron calienta rápido y enfría rápido. Entonces el calor que va a generar no va a ser suficiente para calentarte la campana y dejarte el Widowmaker ardiendo como se te está quedando. Principalmente verifica lo que te digo. La resistencia, te las cortas las patitas, las llevas bien abajo y las inclinas un poquito hacia adentro, no dejándolas que se queden muy pegadas a la campana. Que le haces eso y sigue dándote problemas, seguramente entonces será el material de tus resistencias que está generando un calor impresionante y está calentando el atomizador que no se puede ni usar. Nos pregunta, en el Déjà Vu, ¿alguien me explica por qué el algodón no llega hasta abajo? ¿Cómo sube el líquido si no lo toca? Yo en el Déjà Vu me gusta que la piscina esté limpia. Mucha gente me dice, ¿cómo haces que drene? Vale, utilizo el algodón que más absorbe. En este caso, suelo utilizar siempre Cotton Prime. Pues vamos a la siguiente pregunta de David Caballero. Tengo un kit de inicio Smoke Stick V8, el Baby, el de 2000 mAh. Dice: tiene mucho vapor, pero poco sabor. Si pongo el claromizador en un Vaporesso Lux, en un Shogu o un Drag 2, al poder regular los vatios, ¿mejorará el sabor? Muchas gracias. Vale. Si te vas a pillar o tienes el pensamiento de pillarte un Vaporesso Lux, un Shogun, un Drag 2, píllate un reparable, ya que este claromizador no da más de sí aunque lo cambies de aparato. Más sabor no vas a conseguir con este atomizador. Sí. Pues respondiendo a tu pregunta, el claromizador no va a ganar, no va a ganar sabor en ningún momento. Pues chicos, con esto nos despedimos. Espero que os vaya gustando esta sesión. Dejad comentarios, dejad preguntas, lo que se os ocurra, podéis preguntar, que vamos a ir haciendo un par de vídeos de estos, así que molan bastante, así todos tenemos una idea más clara, que a lo mejor una persona que pregunte se le responde. Obviamente siempre se va a responder
porque es lo que estamos trabajando, que cualquiera que nos pregunte responder, porque un vídeo puede tardar a lo mejor un tiempo en salir, pero sí en esta sección intentar dejar preguntas de cualquier tipo. Muchas gracias a todos de antemano. Espera, me acaba de llegar una pregunta. Sí. ¿Por qué pareces un retrasado con la gorra? Vale, ya lo digo desde ya es... Por el casco de la moto, mira cómo se me cae el pelo. Todo por el casco de la moto. Entonces, una gorra lo soluciona. Perdiendo un poquito de caché de este estilo sexy Apple que tengo, que tanto dais bastante, pues... Chicos, ya está, fuera ya la gracia ya. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando. Muchas gracias por todo. Dentro de poco habrá una sorpresita, así que estad atentos a los vídeos. Chicos, nada más que decir. Si nos vive Y vapea feliz. Atentos al vídeo de la próxima semana, que tendremos una colaboración con una persona que está trabajando muy duro y les va a gustar bastante ese vídeo, ya verás. Pues muchas gracias, ahora sí que nos despedimos. Un saludo a todos. Pila por ahí. eso no lo incluí. Le corto el algodón a ras y me gusta que solamente se vea el líquido y que los pelillos del algodón asomen, como que quiera la cosa. Charras. Ahí le vamos a poner también algo ahí en el vídeo. Izquierda rápido, José tira poco y ras. Para derecha rápida más. Arras, El primer corte es fundamental. arras.